Imagina estar a más de 8.000 metros de altura, donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente como un puñal en los pulmones, donde el frío no es solo incómodo, sino mortal, donde un pequeño error puede significar el fin. Este lugar existe y se llama K2. Muchos han oído hablar del Everest, pero pocos conocen al K2, la segunda montaña más alta del mundo y la más mortal. Con una tasa de mortalidad más del doble que la del Everest, el K2 no perdona. No hay rutas comerciales, ni escaleras preinstaladas, ni hordas de turistas con cámaras. Aquí solo llegan los verdaderos alpinistas o los que subestiman a la montaña. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que muchos de los que han muerto aquí lo hicieron no por falta de fuerza, sino por exceso de ambición, por decisiones mal tomadas, por confiar en que esta vez la montaña sí los dejaría pasar. En este vídeo vamos a recorrer las 6 muertes más salvajes que han ocurrido en el K2. Historias reales de personas que lo arriesgaron todo y lo perdieron todo. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Pudo haberse evitado? ¿Por qué siguen intentando escalarla sabiendo lo que les espera? Prepárate para escuchar tragedias que te van a dejar helado, literal y emocionalmente, porque el K2 no solo cobra vidas, también te deja pensando si realmente vale la pena tocar el cielo. El 27 de julio de 2023, el K2 se convirtió en escenario de una de las tragedias más frías literal y emocionalmente en la historia reciente del alpinismo. Muhammad Hassan era un porteador pakistaní. No era alpinista profesional, pero había sido contratado para ayudar en una expedición comercial. Su labor era transportar cargas pesadas, fijar cuerdas y facilitar el ascenso de los escaladores extranjeros. Aquel día se encontraba en el punto más peligroso de la montaña, el Cuello de Botella, una estrecha sección a más de 8.000 metros de altitud, donde cualquier fallo puede ser mortal. A las 2:30 de la madrugada una avalancha repentina golpeó la ladera. Muhammad fue arrastrado y sufrió una caída brutal que destruyó su máscara de oxígeno. Quedó atrapado, inmovilizado, herido, con escaso equipo de protección y completamente expuesto al frío extremo. Pero lo más impactante no fue el accidente, sino lo que vino después. Durante más de 3 horas, decenas de escaladores pasaron a su lado. Algunos lo miraron, otros lo pisaron. Nadie se detuvo. Nadie intentó cargarlo, abrigarlo o bajarlo. Nadie quiso arriesgar su propia cumbre por salvar una vida. Algunos justificaron la decisión diciendo que detenerse habría puesto en peligro al resto. Otros afirmaron que Hassan nunca debió estar allí sin el equipo adecuado. Pero esas razones no borran lo esencial. Agonizó solo, rodeado de gente y murió congelado mientras suplicaba ayuda. Su caso generó una ola de indignación mundial. ¿Dónde queda la humanidad en las alturas? ¿Cuánto vale una vida frente al ego de alcanzar una cima? Frederick Ericsson tenía un sueño que parecía imposible: convertirse en la primera persona en esquiar desde la cima del K2. No era un novato, era un esquiador extremo y escalador sueco con años de experiencia. Pero el K2 no respeta los currículums. El 6 de agosto de 2010, Frederick emprendió el ascenso junto a su compañera de expedición, la alpinista austriaca Gerlinde Kaltenbrunner. El clima ya era una advertencia: temperaturas de -15 grados, visibilidad limitada y vientos furiosos. Pero la ambición era más fuerte que el miedo. Cuando llegaron al Cuello de Botella, la zona más peligrosa, Ericsson se adelantó para asegurar un anclaje. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una roca del tamaño de una pelota de baloncesto se desprendió desde lo alto. No hubo gritos, no hubo reacción. La roca impactó directamente en Frederick y lo lanzó al vacío. Cayó más de 1.000 metros por la pared de hielo, desapareciendo al instante ante los ojos paralizados de Gerlinde. No hubo nada que ella pudiera hacer. El cuerpo de Frederick nunca fue recuperado. Su sueño, tan épico como arriesgado, quedó sepultado en la nieve del K2. Este caso no solo muestra la crueldad de la montaña, sino también cómo una fracción de segundo puede separar el éxito de la tragedia. Ericsson sabía los riesgos, pero decidió enfrentarlos por una visión única. En el K2, incluso los más preparados pueden ser derrotados en un abrir y cerrar. Tadeusz Piotrowski era uno de los alpinistas más respetados de Polonia. No le interesaban las rutas fáciles ni las conquistas comerciales. Su pasión eran los desafíos extremos, y en 1986 decidió enfrentarse al mayor de todos, el K2, por la ruta más peligrosa, conocida como la línea polaca. Esa ruta era un infierno vertical, un laberinto de hielo, rocas y avalanchas. Ningún ser humano había logrado llegar a la cima por allí.
Muchos la consideraban suicida, pero Piotrowski no estaba solo. Lo acompañaba su compatriota Jerzy Kukuczka, otro titán del alpinismo. El 10 de julio, tras días de lucha constante, lograron lo imposible. Fueron los primeros en conquistar el K2 por la línea polaca. Fue una hazaña histórica, pero la montaña aún tenía algo más reservado para ellos. Durante el descenso a más de 7.900 metros, Piotrowski cometió un error mínimo que resultó fatal. Perdió uno de sus crampones, el dispositivo que permite agarrarse al hielo. A esa altitud, sin él, cualquier paso es una ruleta rusa, y la suerte no estaba de su lado. Intentó seguir bajando, pero resbaló. Su cuerpo se perdió en el abismo, cayendo cientos de metros por la cara sur del K2. Nunca fue recuperado. Jerzy Kukuczka logró volver con vida, pero aquella tragedia lo marcó para siempre. La historia de Piotrowski nos recuerda que en el K2 no basta con llegar a la cima. El verdadero reto es volver, y que a veces incluso una victoria épica puede transformarse en tragedia, en cuestión de segundos. El K2 no negocia. No. En el verano de 2008, el K2 fue testigo del peor desastre en su historia. Lo que empezó como una expedición internacional se convirtió en una auténtica pesadilla en las alturas. Más de 30 escaladores de 10 equipos diferentes se reunieron en el campamento base con un solo objetivo: alcanzar la cima. Pero la montaña tenía otros planes. Durante semanas el clima fue brutal. Tormentas constantes, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero impidieron cualquier intento de ascenso. La ventana de buen tiempo era cada vez más corta y la presión aumentaba. Finalmente, el 1 de agosto el cielo se abrió. Era ahora o nunca. Los equipos iniciaron el ataque final a la cima. Pero desde el comienzo todo salió mal. Shahin Baig, un porteador clave, cayó enfermo por mal de altura y tuvo que abandonar. Luego descubrieron que las cuerdas fijas en el cuello de botella estaban mal instaladas o directamente no estaban. Esto provocó retrasos fatales. Muchos alcanzaron la cima, pero lo hicieron al anochecer. Algo extremadamente peligroso en una montaña como el K2, donde el descenso es aún más mortal que el ascenso. La oscuridad cayó sobre ellos. El frío se intensificó y entonces llegó el caos. El primer accidente ocurrió cuando Dren Mandik, un escalador serbio, perdió el equilibrio y cayó 100 metros. Su equipo intentó rescatarlo, pero mientras lo hacían, otro porteador, Mohammad Hussein, también cayó al vacío. La tensión era insoportable. Lo peor llegó cuando un enorme bloque de hielo, un serak, se desprendió y destruyó por completo las cuerdas fijas del cuello de botella. Sin esas cuerdas, los escaladores quedaron atrapados en la zona de la muerte, sin forma segura de bajar. Algunos intentaron descender sin cuerda, con las manos congeladas y sin visibilidad. Uno a uno fueron cayendo. El noruego Rolf Bae fue arrastrado por una avalancha de hielo. Otros 4 montañistas corrieron la misma suerte. Los que sobrevivieron se refugiaron como pudieron, esperando que amaneciera. Algunos se encogieron entre las rocas, otros intentaron improvisar rutas alternativas, pero el frío, el cansancio y la falta de oxígeno los iba matando lentamente. En el campamento base la desesperación crecía. Se organizaron equipos de rescate. Incluso el ejército pakistaní envió helicópteros, pero el clima volvió a empeorar. Nadie podía llegar a ayudarlos. Cuando el sol volvió a salir, el paisaje era un cementerio de hielo. Cuerpos congelados colgaban de las cuerdas o yacían en grietas. En total 11 personas murieron en el desastre. Fue el episodio más sangriento en la historia del K2. La tragedia de 2008 dejó lecciones dolorosas. Improvisación. Mucho antes de que las expediciones comerciales existieran, escalar el K2 era una locura reservada para pioneros dispuestos a morir. En 1939, uno de ellos fue Dudley Wolf, un millonario estadounidense con más dinero que experiencia. Y esa combinación, en la montaña más letal del mundo, fue una sentencia de muerte. Wolf se unió a una expedición liderada por Fritz Wisner, un escalador germano-estadounidense legendario. Desde el inicio quedó claro que Dudley no estaba preparado. Subía lento, necesitaba ayuda constante y sufría más que los demás, pero insistía en seguir. Su orgullo era más fuerte que su sentido común. Sorprendentemente logró llegar hasta el campamento a más de 7.700 metros, pero ahí su cuerpo colapsó. Estaba exhausto, sin energía, con el oxígeno escaseando y temperaturas que podían congelar el alma. Ya no podía continuar. Wisner y un Sherpa decidieron avanzar hacia la cima, prometiendo regresar por él. Pero nunca lo lograron. Wolf quedó solo, atrapado en la zona de la muerte. Esperó. Días, semanas, en condiciones inhumanas.
hasta que finalmente 3 sherpas intentaron rescatarlo. Pero la montaña tampoco los perdonó. Los 4 murieron. Durante 38 días, Wolf resistió como pudo, rodeado de hielo, sin ayuda. Nadie volvió por él. Sus restos no fueron encontrados hasta el año 2002, congelados e intactos, más de 6 décadas después. La historia de Dudley Wolf no es solo la de un hombre que subestimó al K2, sino la de una montaña que no olvida. El K2 es paciente. Puede esperar años para cobrar sus deudas. Y el K2 no es solo una montaña, es una prueba despiadada de ambición, resistencia y, en muchos casos, de humanidad. No importa si eres un alpinista experimentado o un novato con grandes sueños. Aquí todos son igual de vulnerables. Cada uno de los casos que dimos tiene algo en común. Decisiones difíciles en condiciones extremas. No siempre es falta de preparación. A veces es el ego. A veces es la presión de grupo. Otras simplemente es mala suerte. Pero en el K2, un error, por pequeño que sea, se paga con la vida. A diferencia del Everest, el K2 no tiene rutas seguras, ni oxígeno garantizado, ni sherpas comerciales que te lleven de la mano. Es una montaña cruda, salvaje, sin concesiones. Aquí no hay promesas de gloria, solo el abismo espera, y lo más perturbador es cómo el deseo de alcanzar la cima puede desdibujar nuestros límites morales. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por llegar? ¿Ignorar a alguien que agoniza? ¿Pasar sobre un cuerpo por una foto en la cumbre? ¿Vale más la cima que una vida? Estas historias no solo nos muestran la brutalidad de la naturaleza, sino también la fragilidad del ser humano. Y tal vez, solo tal vez, nos inviten a reflexionar. ¿Realmente vale la pena tocar el cielo si para hacerlo hay que dejar atrás nuestra humanidad? El K2 seguirá allí, imponente, inmóvil, esperando al próximo que se atreva a desafiarlo, y quizás al próximo que no regrese. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escalar la montaña más mortal del mundo? ¿O preferirías mantener ambos pies en la tierra? Déjamelo saber en los comentarios.